estimados miembros de la gran familia senatina, para dar inicio a esta ceremonia de reencuentro, vamos a conformar la mesa de honor. Invito al señor Gustavo Alba Gustafsson, director nacional del Senati, a presidir esta reunión. Igualmente invito al querido experto suizo Robert Mathis a acompañarnos en la mesa de honor. Igualmente invito a subir a la mesa, por el simple hecho de haber venido desde tan lejos, a Javier Campos Alcántara. Es un egresado que viene desde Australia para este reencuentro. Asiento, por favor. Asiento, por favor. Queridos integrantes de esta promoción ampliada, queridos instructores, no dejamos de ser instructores, aunque ya estemos muchos jubilados y otros en cargos diferentes. Señoras, señoritas que acompañan a los integrantes de la primera promoción. En primer lugar, no voy a pasar lista, solamente quiero referenciar quiénes conformaron esta primera promoción del programa de aprendizaje del Senati. Del 1 de enero al 30 de junio se realizó la presentación de postulantes a cargo de las empresas. Fueron presentados como patrocinados, con compromiso de patrocinio, 655 jóvenes, de los cuales reunían los requisitos y fueron inscritos 583 como aspirantes. De ellos fueron admitidos 559. Cumplieron con presentar los contratos de aprendizaje 411. Y el 18 de julio de 1966, un 18 de julio hace 50 años atrás, dieron inicio a actividades formativas, ingresando al ciclo de orientación al preaprendizaje que concluyó el 31 de julio. En el evento recibieron información sobre los objetivos, los servicios, el modus operandi del Senati. Los meses de agosto, septiembre y octubre se llevó a cabo el ciclo de preaprendizaje, dirigido a analizar las condiciones personales y las aptitudes para la práctica de determinada ocupación, así como familiarizar a los preaprendices con las operaciones básicas de cada ocupación, nivelar conocimientos sobre ciencias básicas, matemáticas, español, dibujo y seguridad e higiene industrial. Los días sábados realizaban actividades de educación física e instrucción premilitar. Concluyeron el ciclo 377 preaprendices. Del 7 al 11 de noviembre se realizó un programa de orientación para el ciclo de aprendizaje que se inició el 14 de noviembre en 4 institutos. En el Instituto Peruano Alemán Theodor Heuss, con 90 aprendices en las siguientes ocupaciones: dibujo técnico, mecánica de fresa, mecánica de torno, soldadura, mecánica automotriz, mecánica de estructuras, mecánica de herramientas y mecánica de mantenimiento. En el Instituto Peruano Holandés Jan Ligard, 18 aprendices en soldadura y 45 aprendices en mecánica automotriz. En el Instituto Peruano Suizo Philipp Emanuel von Fellenberg, con 19 aprendices en mecánica de precisión. En el Plan Experimental Senati, con 205 aprendices en las ocupaciones de calderería, carpintería, mecánico de estructuras metálicas, herrería forja,
soldadura, electricista de máquinas, electricista de instalaciones, mecánica de torno, mecánica de fresa, mecánico de ajuste y montaje y mecánico de mantenimiento. Estamos celebrando los 50 años del inicio de actividades académicas de este grupo. En septiembre de 1969 egresó la primera promoción con 256 profesionales técnicos. De ellos nos habían confirmado su asistencia 108 egresados de la primera promoción. Bienvenidos a todos ustedes y a sus esposas, hijos y acompañantes. Un aplauso por haber estado aquí. Tampoco voy a pretender iniciar con una clase maestra ni nada por el estilo. Sin embargo, no puedo dejar de repetir unos 3 párrafos con las palabras con que se despidió de ustedes el doctor Fernando Romero Pintado el 14 de septiembre de 1969, cuando concluyeron sus actividades formativas. Parece que fue ayer que nuestras sendas se cruzaron, aunque con paso firme caminaba yo hacia el ocaso de mi vida. Ustedes corrían su mediodía. Desde mi atalaya caminé por las calles de sus almas y mi espíritu visitó sus hogares. Los latidos de sus corazones estuvieron en mi corazón. Como en los años infantiles de mis hijas, la respiración de ustedes entibió mis carnes. Por eso los consideré muy míos. Mi severidad trató de ser freno y correctivo. Indagué por sus alegrías y sus penas. Muchas veces sus ensueños fueron mis ensueños. Se da poco cuando se da de los bienes terrenales que se poseen. Es cuando se da de sí mismo que en realidad se está entregando. Hombres generosos se han llegado a ustedes para ofrendarles sus conocimientos. Yo he caminado entre ustedes no para darles sabiduría, sino fe y afecto. He dado con gozo, y ese gozo es mi recompensa. De ustedes estoy recibiendo hoy algo más grande que aquello que les di, la gratitud juvenil que es siempre recta y limpia. Esas fueron parte de las palabras, pero ustedes tienen el testimonio viviente de lo que fue el doctor Fernando Romero Pintado. No puedo dejar de hacerles conocer los antecedentes de lo que fue este intelectual multifacético, este historiador, literato, antropólogo y principalmente oficial de la Marina, que llegó a introducir en el Perú una filosofía educativa que en aquel entonces era tan revolucionaria que ni siquiera era considerada educación, sino solo trabajo. Me voy a permitir solo referenciar algunos hitos de su trayectoria para confirmar solamente lo que ustedes recibieron de él y lo que motivó a que lo designaran como padrino de vuestra promoción. Egresado de la Escuela Naval como alférez de fragata en el año 1926. Desde su juventud fue un intelectual, promotor en forma paralela a sus primeros años de oficial de la Marina de un centro cultural ínsula. A través de sus vinculaciones culturales
estando en la Marina, tuvo un primer contacto con los Estados Unidos en 1939, que viajó invitado por el gobierno con una licencia de 3 meses. Ya él mantenía contacto con la Unión Panamericana, que es un organismo antecesor de la OEA. Desde su juventud estuvo vinculado a la Unión Panamericana y principalmente en el tema de educación, sin ser él un educador formado. Posteriormente, en diciembre de 1940, recibe una comisión para viajar a Estados Unidos, invitado por el Comité de Estudios Latinoamericanos y de Relaciones Culturales a través de la Embajada, para visitar todas las instituciones vinculadas a la instrucción naval, escuelas, academias y universidades. Comienza en 1941 y él, por el interés y sus reiterados contactos con la Unión Panamericana, extiende esa permanencia hasta prácticamente 1945. Él se queda en la Agregaduría Naval al término de sus pasantías por universidades, por arsenales naval, centros navales de Estados Unidos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque parte de ese conocimiento fue el conocimiento que tuvo del aprendizaje en empresas en los Estados Unidos. Es lo que más le interesó. Recién en los Estados Unidos, tomados de Alemania, comenzaban las empresas en grandes redes de formación profesional en el trabajo. Casi al término de ese periodo, es invitado en 1945 por el ministro de Educación, Jorge Basadre, para encargarse de la reforma de la educación técnica, de las escuelas de artes y oficios. Pero no ha sido una cosa gratuita. Durante toda su permanencia en los Estados Unidos, él realizó un trabajo intenso en la Unión Panamericana, en informarse sobre todo lo que tenía que ver con educación para el trabajo e interesarse por estos temas al punto que tuvo la oportunidad durante su permanencia en Estados Unidos de estudiar en Harvard Economía de la Educación y Administración. Con todos esos estudios y esa formación es que él, en la Unión Panamericana, empezó una serie de estudios en todos los países centroamericanos sobre educación para el trabajo, sobre educación vocacional. En el Ministerio de Educación comienza en 1945 y hasta 1947 trabaja con el ministro Luis E. Valcárcel, que reemplazó a Jorge Basadre. Tuve la suerte de que me contara de que con el ministro que reemplazó a Luis E. Valcárcel tuvo una diferencia y por eso es que se retira. Estando destacado en el Ministerio de Educación, él prefiere retirarse porque no le entendieron. ¿Y qué es lo que proponía? Que al igual que en Alemania, los que comienzan también en educación técnica pudieran llegar a las universidades. Y el intelectual que estaba de ministro creyó que eso era una aberración, lo que generó el conflicto, y él se retiró. Él había terminado ya en la Universidad de San Marcos el bachillerato en humanidades. Posteriormente, al dejar la Marina, hace su doctorado en San Marcos en Historia.
Entre los años 48 y 50 dirigió la Escuela de Estudios Especiales de la Universidad de San Marcos, pasando después al Departamento de Educación de la OEA, ya constituida la OEA, donde trabajó durante 6 años. En tal situación colaboró con la UNESCO en el tema de educación técnica y continuó haciendo estudios en los países centroamericanos. Luego pasó a ser funcionario de la OIT durante 1 año. En 1958 asumió el rectorado y reabrió la tricentenaria Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho durante 4 años. Y también en 1958, como experto de la OIT, trabajó en la primera experiencia del patronato industrial creado por la Sociedad Nacional de Industrias, que tuvo la primera experiencia de hacer el aprendizaje en empresas en el Politécnico José Pardo. Esa experiencia de 2 años que llevó al convencimiento a los industriales de la necesidad de crear una institución que no dependiera del Estado, que fuera manejado, dirigido por los empresarios. Es en ese año también, en 1958, que publica el libro en el que propone la creación del SENATI, no como SENATI, sino como SENAMO, Servicio Nacional de Mano de Obra. Pero ese libro fue el corolario de cientos de artículos y de trabajos especializados. Lo que quiero decirles es, cuando él llega al Perú y propone la creación del SENATI, era por el enorme convencimiento que tenía de la necesidad de este tipo de profesionales para el desarrollo económico, social y cultural del país. Solo quiero referirles, para finalizar, la historia continúa naturalmente hasta el 61, en que se crea el SENATI, al impulso de él, que logró convencer a los empresarios. Y después hay todavía mucha obra. Él llega a tener 6 novelas. Él escribe 3 volúmenes de la historia marítima del Perú, entre sus obras más grandes. Solo antes del SENATI, él publica Los sistemas educativos vocacionales de Estados Unidos de Norteamérica y aplicabilidad de los mismos al personal naval y al obrero peruano, en 1943. Luego, en 1948, él se gradúa en Humanidades, en San Marcos, con la tesis titulada Trabajo y Organización Técnico-Artística de la Producción Industrial en el Antiguo Perú, tesis de grado de la Facultad de Letras. El trabajo dentro de la Escuela de la Filosofía Pragmática en 1950. En 1951, Evolución Industrial y Educación Técnica, experiencia inicial en el Perú, editorial Hora del Hombre, en Lima. Tecnología y Educación Nueva en Francia e Inglaterra, en 1951. La enseñanza de las artes industriales en la escuela secundaria, en el Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana. La industria peruana y sus obreros, análisis de la necesidad económica de obreros calificados que se experimentará en el periodo 1955 y 58 en la imprenta del Politécnico Nacional José Pardo. Esas solas son referencias de su obra antes de venir a SENATI. Y si vino y tenía esa convicción y ese amor con que se dirigió a ustedes en esta reunión de reencuentro, quiero que ustedes se sientan
más orgullosos aún de haber convivido y haber sido discípulos de Fernando Romero, porque he leído la serie de publicaciones que les hacía, las comunicaciones que les pasaba a los estudiantes. En este reencuentro sientan ustedes que están nuevamente al lado de Fernando Romero Pintado. Muchas gracias. Vamos a tener a continuación un video semblanza de la primera promoción. Lamentablemente, entonces no habían los equipos que ahora existen. Sin embargo, podrán ver algunas imágenes, algunos segundos de imágenes, aportados algunos por Robert Matis y algunos otros hallazgos. Dejo con ustedes este video memoria. Transcurría el segundo semestre del año 1960 cuando un grupo de visionarios, empresarios, miembros de la Sociedad Nacional de Industrias formularon el proyecto de ley para la creación del SENATI. La formación en el SENATI se inició con 7 oficios fundamentales: ajuste, máquinas herramientas, mecánica de mantenimiento, mecánica automotriz, gasolina y diésel, soldadura, electricidad y carpintería. Para ello se contaba con máquinas y equipos gracias a las valiosas donaciones de países amigos. Para el inicio de este gran sueño se contó con la participación de 25 experimentados expertos de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos y Suiza. Para completar la plana de instructores se seleccionaron a los mejores trabajadores de las empresas manufactureras, a quienes se les envió a estudiar a Bélgica, Gran Bretaña, Italia y otros países con becas especiales para su perfeccionamiento técnico. Y un grupo de trabajadores de las empresas manufactureras fueron formados en nuestro país en el Centro Franco-Peruano y en el Instituto Nacional de Formación de Instructores, IFPI. Que los graduados de la Escuela de Ingenieros tuvieran enseñanza de carácter práctico y que los graduados de, podríamos decir, Universidad de Trabajo del SENATI pudieran ingresar a la Escuela de Ingenieros para lograr el grado universitario, que pues de esa manera tendríamos como ingenieros gente que viniera de la universidad, hombres de ciencia, y gente que viniera de los talleres, es decir, hombres prácticos. Después de mucho trabajo se logró formar lo que hoy constituye el SENATI, que ha venido dando una cantidad cada vez más grande de personajes de la industria que provienen inicialmente de talleres y que luego eran enviados al extranjero a recibir educación de carácter técnico. Los primeros aprendices fueron presentados por las empresas aportantes al SENATI, que contaban con más de 25 trabajadores. El 18 de julio de 1966, después de una rigurosa selección, en el Centro de Formación del SENATI iniciaron el curso de preaprendizaje 421 aspirantes a aprendices, provenientes de diferentes empresas, cuya formación duró entre 2 a 3 años. La formación se desarrollaba en 4 periodos: preaprendizaje, ciclo básico, ciclo avanzado y especializado. Las prácticas en sus empresas las realizaban después de los ciclos básicos y avanzado. 256 egresados conformaron la primera promoción,
y fueron 18 egresados, los más destacados de diferentes especialidades, que fueron contratados para formarlos como instructores. En el año 1966 me impactaron dos cosas del Senati. La primera, la reunión de julio con el doctor Fernando Romero Pintado. En ella, él nos expresó que no nos daba la bienvenida al Senati, que quien quería tener la bienvenida debería ganársela y debería aprobar el ciclo de preaprendizaje. El segundo momento fue la reunión de diciembre con el mismo doctor Romero Pintado, en la cual nos dice: bienvenidos al Senati, pero conózcanse, porque de cada 2 de ustedes, jóvenes aprendices, solo 1 terminará su formación profesional. Me toca relatarles algo que sucedió en el Senati, y se trataba de 2 jóvenes que llegaron tarde y no pudieron ingresar. Ellos vieron la forma de saltar la cerca y fueron detenidos por el personal de seguridad. Fueron llevados a la presencia del doctor Fernando Romero y le explicaron lo que había sucedido, y el doctor empezó a reír a carcajadas. En los colegios, los jóvenes saltan para evadir las clases. Aquí, en el Senati, los jóvenes saltan para seguir sus clases. Por favor, lleven a esos jóvenes a sus aulas. Inicialmente, la formación de los aprendices no era para cubrir la demanda del mercado laboral, sino que al culminar su formación trabajarían en empresas patrocinadoras. Con el cariño y dedicación que siempre ha tenido el doctor Fernando Romero para el Senati, envió una nota a la primera promoción. A la primera promoción del Senati. Saludo a los hijos primogénitos del Senati y de todo corazón los acompaño hoy en una celebración para mí tan significativa como la presente. Sigo considerándome muy cerca de las primeras promociones que han sabido honrar a la institución merced a su trabajo eficiente y honrado. Un abrazo muy cariñoso para todos y cada uno de ustedes. Les hace llegar su viejo amigo, Fernando Romero Pintado. Debido a la formación que recibe el aprendiz del Senati, los egresados ocupan lugares preponderantes dentro de las empresas industriales nacionales y son pilares fundamentales de empresas internacionales, así como empresarios prominentes. Saliendo de Senati me fui a trabajar a una empresa aquí en Perú que se llama Inresa. Empezamos a trabajar en esos años con la electroerosión, máquina que me sirvió después para postular a CINER Australia. Al presentar mis documentos de Senati, los técnicos me dijeron que era bienvenido para ir a Australia. Llegué a Australia en el año de 1981 con mi esposa y mis hijos. Hace 27 años empecé mi empresa con mi esposa. A la misma vez estoy pero muy agradecido el haber pertenecido a Senati como estudiante, como aprendiz. Muchas gracias, Senati, por esa formación profesional que nos dieron, que me sirvió a mí de base para ser ahora un buen empresario y darle a mi esposa y a todos un buen porvenir. Caminé todo el Perú trabajando en las mejores obras, tanto con Cosapi, Garañi Montero y Martínez y Linares. Bueno, luego de ahí vi que yo no era un empírico, sino un profesional, gracias al alma mater Senati. Después de caminar por Sudamérica, radiqué en Venezuela, de la cual ya tengo 30 años. Tengo una empresa metalmecánica que me dedico a las soldaduras especiales con rayos X, tanto con arco sumergido, MIG, TIC, y mi especialidad es el TIC. Egresado de la primera promoción, Instituto Peruano Suizo, en donde trabajé 10 años. En 1980, ya en la industria australiana, trabajé en varias empresas por más de 10 años. Se me presenta una oportunidad para formar mi propia empresa de mecanizado en general y también para la capacitación de CNC y software de los programas. Senati, gracias por todo.